En esta clase vamos a ver la normativa de redacción de diálogos en textos narrativos en español. Vamos a partir de este pequeño texto narrativo para ir viendo los distintos casos que se pueden dar en la redacción de diálogos. Llegaron a la playa. Nunca habían visto el mar. Vamos, quiero zambullirme. Corrían al agua como niños. La función de la raya en los textos narrativos es introducir las intervenciones de los personajes, así como los comentarios añadidos por el narrador. En este primer ejemplo, sabemos que el personaje dijo, vamos, quiero zambullirme. No hay que confundir la raya con el guión, ¿sí? La raya es un trazo horizontal más largo que el guión y se trata de dos signos distintos con funciones ortotipográficas distintas. Y la raya debe ir pegada a la primera palabra de la intervención del personaje, ¿sí? No se debe dejar un espacio entre la raya y esa primera palabra de la intervención del personaje. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que hay una intervención del personaje a la que el narrador hace una acotación. El narrador añade una información complementaria que está directamente relacionada con esa intervención del personaje. Vamos, quiero zambullirme. Eso es lo que dice el personaje. Y dijo ella es lo que añade el narrador como información complementaria. Observen cómo esa acotación del narrador se relaciona directamente con lo que dice el personaje, ¿sí? Por eso esas dos intervenciones conforman una sola unidad gramatical, porque juntos complementan un mismo sentido. Y este concepto de unidad gramatical es muy importante porque de ahí se determina la ubicación de la puntuación, de los espacios que hay que dejar y del empleo de mayúsculas o minúsculas. Con estos ejemplos vamos a ver para que quede claro. Observen entonces que al ser una unidad gramatical, la acotación del narrador va a ser introducida por una raya y va a empezar con minúscula, ¿sí? Porque es una continuación de lo anterior, es una continuación de la misma frase. Y la intervención del personaje, por ese mismo motivo, no va a terminar con punto, sino que el punto va a estar al final de todo, cerrando todo eso que es una unidad gramatical. Todas estas acotaciones del narrador que se relacionan directamente con la intervención del personaje tendrán lo que se llama un verbo de habla, ¿sí? También llamados verbo de lengua o verbos dicendi. Son varios los verbos de habla, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Afirmar, agregar, anunciar, añadir, asegurar, contestar, decir, explicar, expresar, gritar, informar, interrumpir, manifestar, preguntar, repetir, responder, susurrar y etc. Otro caso posible es que luego de la acotación del narrador siga hablando el mismo personaje, ¿sí? De manera que la acotación del narrador quede intercalada entre las intervenciones del mismo personaje. Para tener un ejemplo, podemos en nuestro mismo texto desplazar la acotación del narrador de manera que quede de esta manera. Vamos, dijo ella, quiero zambullirme. En este caso, la raya va a abrir y cerrar la acotación del narrador, ¿sí? Y la raya que abre queda pegada a la primera palabra y la que cierra queda pegada a la última palabra. Y la puntuación que corresponde a la intervención del personaje va a ir después de la raya que cierra la acotación del narrador. En este caso va una coma, ¿sí? Pegada a la raya. Y la intervención del personaje que sigue va en minúscula, porque es una continuación de lo que decía.
¿sí? Todo esto es una misma unidad gramatical. En este próximo ejemplo, el personaje dice dos oraciones gramaticalmente independientes, ¿sí? Una es vamos y la otra es quiero zambullirme, ¿sí? Están separadas por un punto, son dos frases distintas. Si en este caso intercalamos una acotación del narrador, pondremos una raya para abrir y otra para cerrar la acotación. Y después de la raya que cierra, pondremos el punto. Y es ahí donde termina la primera unidad gramatical, que es vamos, dijo ella. Y empieza la próxima unidad gramatical, que es quiero zambullirme. Y es por eso que la intervención que sigue del personaje va a empezar con mayúscula, ¿sí? Porque se trata de una nueva unidad gramatical. Es un comienzo de frase. Y luego tenemos otro tipo distinto de acotación del narrador, que no hace referencia directa a lo que el personaje dijo, ¿sí? Observemos el ejemplo. Llegaron a la playa. Nunca habían visto el mar. Vamos, quiero zambullirme. Corrían al agua como niños. Observen cómo en este caso la intervención del narrador agrega una acción, ¿sí? Por eso estamos hablando de verbos de acción, ¿sí? También llamados verbos no dicendi. En estos casos, la intervención del personaje y la intervención del narrador van a ser gramaticalmente independientes. Es decir, cada una va a ser una unidad gramatical distinta. Por eso, la intervención del personaje va a terminar con el punto que corresponda y la intervención del narrador va a empezar con mayúscula, ¿sí? Porque redactamos como si fueran dos frases distintas, pero que se le agregan las rayas correspondientes para introducir la intervención del personaje y la intervención del narrador, ¿sí? Para alternar las voces del texto. En el caso en que la intervención del narrador con un verbo de acción quede intercalada entre dos unidades gramaticales distintas, ¿sí? Cada unidad gramatical va a empezar con mayúscula y terminar con punto, ¿sí? Como si de una frase se tratara. Piensen así, imaginen que se trata de una frase. Y la intervención del narrador va a abrir y cerrar con raya, ¿sí? De manera que quede marcada la alternancia de voces. Y observen cómo la intervención del narrador queda enmarcada por una raya que cierra y una que abre, y el punto que cierra esa unidad gramatical queda después de la raya de cierre, ¿sí? Porque esa raya que cierra es parte de esa unidad gramatical, por eso debe quedar dentro de la frase y el punto la encierra. Pero es distinto el caso si la intervención del narrador con verbo de acción queda intercalada dentro de una misma unidad gramatical. En este ejemplo, vamos, quiero zambullirme, hay una sola frase, es una unidad gramatical entera que sufre una interrupción del narrador. En este caso, todo esto junto, es decir, las intervenciones del personaje y la intervención del narrador, son consideradas una sola unidad gramatical, por lo que se lo redacta como si fuera un verbo de habla. La intervención del narrador va con minúscula y la continuación de la intervención del personaje también, porque justamente es una continuación de la frase. Y el punto va solamente al final. Estas son entonces básicamente las combinaciones que se pueden dar en la redacción de diálogos. Puede haber ejemplos más complejos en los que se mezclen intervenciones con verbos de habla, otras intervenciones con verbo de acción, pero siempre se va a aplicar esta misma lógica, esta misma normativa.